A todos les saludo en el nombre del Señor, y antes de comenzar, queridos hermanos y hermanas, les quería compartir un versículo que está en Jeremías 29:11 y lo leeré en la versión NBI. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que más nos marca con todos los acontecimientos que hoy en día están pasando en nuestro país. Por ejemplo, la pandemia, el caso de Ámbar y lo que está hoy en día pasando en el sur de nuestro país. Les invito, a pesar de todas estas cosas, a no decaer, a no perder nuestro frente, que es nuestro Señor Jesús. Y si estamos con problemas de cualquier índole, problemas físicos, económicos, familiares, todo eso dejémosle en la mano de nuestro Señor. Él nos va a ayudar siempre en todo lo que nos pase. Solo hay que aferrarse a Él, queridos hermanos y hermanas. Y ahora les quiero pedir por favor que inclinemos nuestros rostros en unidad y humildad. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias por un nuevo día más de culto, Señor, porque podemos estar a través de esta plataforma, Señor. Te damos gracias porque a pesar de estar encerrados en nuestras casas, Señor, y a pesar de estar en pandemia, Señor, podemos comunicarnos, Señor, podemos tener tu palabra, podemos cantarte, Señor. Te pedimos que tú ayudes con todo lo que está pasando, Señor, con lo del caso de Ámbar, Señor, con lo que está pasando hoy en día en el sur, Señor, con nuestro pueblo originario, Señor. Te pido que tú pares todo lo malo que está pasando hoy en día. Y te pido que nos des fuerza, Señor, para seguir aferrados a ti, Señor, a que no decaigamos, a que no perdamos la fe en ti y que realmente nos aferremos tanto a ti, que te necesitemos día a día, Señor, a cada minuto. Te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes con el trabajo, Señor, de que las personas que no tienen trabajo, que tú les prontos ayudes a que consigan nuevamente trabajo y que no pase nada malo. Todo esto lo pido en tu santo y poderoso nombre. Amén. Porque bueno es Dios. La siguiente alabanza que vamos a interpretar, queridos hermanos. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios bueno. Porque bueno es Dios. Tenemos un Dios que siempre nos cuida, que donde vamos ahí está Él con nosotros. En todo tiempo Él está con nosotros. Así que, queridos hermanos, levantemos la voz como dice la alabanza. Póstrate ante Él, levanta las manos y cantemos esta hermosa alabanza que se llama Porque bueno es Dios. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado,
creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es porque bueno es Dios, Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en este día domingo, día especial que podemos compartir la palabra del Señor con ustedes. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Vamos a leer en la Biblia NBI para que podamos tener nuestra reflexión. Dice así la palabra del Señor. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como el niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus facultades de percepción espiritual. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú nos permites compartir, una palabra que nos ayuda a reflexionar en torno a nuestro crecimiento, a nuestro avance y a nuestra espiritualidad. Rogamos tu bendición por los hermanos de la iglesia, que tu gracia nos acompañe y que esta palabra nos desafíe. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Hoy día quisiera compartir este mensaje que para mí es relevante. Estamos a unos días ya especialmente para comenzar la Academia Bíblica en forma continua. A partir de el 10 de agosto hemos invitado a cada uno de ustedes a una conferencia para iniciar nuestra Academia Bíblica. Y a la luz de este inicio de Academia Bíblica es que me animo a compartir una palabra del Señor que nos desafíe de alguna forma para poder caminar hacia la madurez. Por eso el título de mi sermón tiene que ver con el peligro de la inmadurez espiritual. El peligro de la inmadurez espiritual. Cuando hablamos del peligro de la inmadurez espiritual, no es un tema menor desde el punto de vista cristiano. Así que tenemos que comenzar a pensar y hablar estos temas como iglesia, no para sentirnos culpables, ni tampoco para de alguna manera sentirnos que flagelarnos en nuestra vida cristiana, sino para darnos cuenta que somos llamados continuamente a caminar hacia la madurez. Especialmente en estos tiempos difíciles en que vivimos, cuando la fe se ve puesta, está siendo probada constantemente, pero también donde estamos escuchando a muchos que dicen tener la verdad, a muchos que comunican un mensaje y que a veces se han convertido en mensajes más esclavizadores, fundamentalistas por un lado, y que llevan al error, y que si no somos personas maduras, instruidas en la palabra, difícilmente las podemos captar, discernir. Por lo tanto, el desafío que tenemos es poder estudiar adecuadamente las Escrituras de tal manera que podamos avanzar hacia
un mensaje también liberador para otras personas, pero por otro lado, que nuestras raíces se profundicen de tal manera que podamos estar firmes en la palabra, en el Señor, en este Señor que nos ha permitido ser transformados por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, como dije al comienzo, el peligro de la inmadurez espiritual es el sermón que hoy día voy a compartir con ustedes a partir del libro de Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Para mí es muy importante lo que dice Hebreos. Hebreos expresa en este pasaje la frustración del escritor. Algunos han dicho que es Pablo, otros han dicho que es Lucas, otros han dicho que es Silas. Sin embargo, más allá del autor, del escritor del libro de los Hebreos, acá lo que el autor o el escritor bíblico está mostrando es una frustración por las personas a las cuales le está escribiendo. Los creyentes que reciben estas palabras están viviendo un momento bastante especial. Y esa es la frustración que tiene el escritor bíblico. El tema que va a tratar es un tema que no es fácil de explicar, porque definitivamente cuando uno tiene que decirle a una persona que es carnal o que es poco espiritual o que simplemente es inmaduro, a veces es difícil de dialogar con personas que no tienen la madurez adecuada para dialogar. Es interesante que nosotros somos desafiados constantemente a caminar en este evangelio, dando pasos hacia la madurez. Incluso hay una meta que se nos plantea en el libro de Efesios, que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, lo cual, por supuesto, es muy probable que no lo logremos acá, pero desafiados a el horizonte que nos plantea, ese horizonte de llegar a la altura del varón perfecto. Y esto es muy importante porque justamente el apóstol o el escritor, cuando escribe, él manifiesta en medio de su frustración lo difícil que es explicar lo que va a decir. La dificultad está en que debe decirles a los hermanos de la iglesia que ellos habían perdido la capacidad de seguir creciendo, de seguir avanzando en la palabra, en el evangelio, en el camino del evangelio, y se habían estancado justamente porque habían sido tardos para oír. ¿Qué significa que son tardos para oír? Que lo que les entra por un oído les sale por el otro, que no son capaces de retener la verdad, sino que simplemente siguen siendo personas que están estancadas en la inmadurez. En lugar de ir avanzando estos hermanos hacia una persona, hacia la madurez, seguían dando vueltas en asuntos propios de los niños, o sea, propios de los primeros principios del evangelio, propios de los rudimentos, incluso dice la Reina Valera, de los primeros pasos del evangelio. Siguen dando vueltas en esas cosas que los detienen, que no nos dejan avanzar. Por lo tanto, en ese contexto, el autor señala que no es natural que una persona que tenga cierta cantidad de años como cristiano o en Cristo siga con actitudes y comportamientos que no son propios de una persona madura. Mire qué interesante es esto. O sea, es una exhortación para aquellos que se han quedado detenidos, que aquellos que escuchan y no son capaces de retener la enseñanza, pero siguen viviendo en lo básico del evangelio y no caminan en una actitud correcta y un comportamiento maduro. Todo lo contrario, su comportamiento es inmaduro. A partir de ahí, yo quisiera hacerles la siguiente pregunta y comenzar a desarrollar mi sermón. ¿Qué actitudes y comportamiento o a qué actitudes y comportamientos se refiere el escritor bíblico que menciona estas palabras del libro de Hebreos? En primer lugar, lo que quiero mencionar tiene que ver con lo que es la relación con los niños. Los niños no poseen ninguna capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás. Esto es muy interesante, porque cuando se habla de
que son niños que todavía están tomando la leche, son niños de pecho, está hablando de que gente adulta se está comportando como niños. Por lo tanto, esto es lo primero que quiero compartir. Los niños no poseen ninguna capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás. Los niños no han transitado todavía por esa experiencia, ni han vivido aquellos procesos que le ayudan a entender que el mundo no gira exclusivamente en función de ellos. Los niños, ustedes saben cómo se relacionan, juegan, pelean, chocan, se caen, tienen una forma de vida de las cuales necesitan, por supuesto, la ayuda de los adultos. Necesitan para aprender a caminar que alguien les tome la mano para caminar. De la misma manera, hermanos queridos, los cristianos inmaduros, cristianos que llevan años en el Evangelio, tienen una perspectiva particular de la vida espiritual. Creen, este tipo de personas inmaduras, creen que la iglesia, los líderes, los ministerios deben existir siempre exclusivamente para suplir sus necesidades. O sea, incluso no avanzan, no crecen, se detienen, se comportan inmaduramente, pero además creen que toda la iglesia debe girar en torno a ellos y a su propia necesidad. Nosotros entendemos que hay una diversidad en la iglesia. Hay nuevos creyentes, hay creyentes que van dando pasos en su proceso de crecimiento, pero hay otros creyentes que son creyentes que llevan años en la iglesia y que aún llevando años también se comportan de una manera inmadura, creyendo que la iglesia debe girar en torno a sus propias vidas, olvidándose que hay otras personas que tienen que crecer. Todo lo que acontece en la iglesia lo miden estas personas inmaduras en relación a sus propias vidas y no consiguen separar correctamente los temas relacionados, ¿cierto?, con su vida de crecimiento y la vida eclesiástica. O sea, no son capaces de discernir que la vida cristiana no se puede vivir en función, o la vida eclesial en función de mi vida personal, sino en la vida de la comunidad. Por eso cuando digo que los niños no poseen ninguna capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, me refiero justamente que una persona inmadura que no ha salido de los primeros pasos, que aún no puede alimentarse de un alimento sólido, es una persona que tiene incapacidad de relacionarse en una comunidad cristiana y que cada vez que se relaciona siempre tiende a pensar que todo debe girar en torno a él, como lo haría un niño que siempre atrapa la atención de toda la familia, de sus padres, de sus hermanos. Por supuesto, esto es algo inadecuado. Cuando uno madura, uno sabe que no gira la iglesia en torno a uno, sino que uno está para servir justamente en medio de la comunidad, porque ha entendido que en el proceso de madurez Dios lo ha llamado a servir y a hacer un aporte para que aquellos que están creciendo y aquellos que están caminando los primeros pasos del Evangelio necesitan nuestra ayuda. Por lo tanto, ya no soy el centro, como dicen, hay un dicho en el sur, ya no somos el hoyo del queque, sino que ahora nosotros somos los que servimos especialmente a otras personas cuando esas personas están caminando sus primeros pasos. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que no podemos caminar como niños y relacionarnos como niños, porque eso llevará de alguna manera a relacionarnos de manera inadecuada con los demás y entender que todo debe girar en torno a mi persona. Lo segundo, los niños no poseen los elementos necesarios para saber discernir lo que les conviene y lo que potencialmente les puede resultar como un peligro para ellos. Ellos nunca van a discernir, son niños. Un niño se encuentra igualmente atraído, ¿cierto?, por un juguete que está en el piso, como también por la llama de una estufa, por el fuego, también por los dedos, por colocar los dedos en el enchufe, o hacer algo que justamente puede causarle un peligro. Él no sabe discernir lo que es el peligro. Con la misma curiosidad, un niño
toma todo en sus manos sin saber que le puede hacer daño y que puede hacerle bien. Por esta razón es necesario que sus padres estén alerta o que sus hermanos mayores estén alertas para que puedan vigilar los movimientos de este niño. Porque en verdad ese niño no puede discernir si la llama que está viendo, el fuego que está viendo lo va a quemar, ni siquiera puede discernir qué es lo que es. Por lo tanto, es necesario que él tenga un acompañamiento también adecuado. Esto pasa lo mismo en el cristianismo. El cristiano inmaduro no posee discernimiento adecuado para saber qué conviene y qué no conviene. Hoy día existe una tendencia y un peligro tan grande, hermanos queridos, que nos damos cuenta que las personas hoy día en el cristianismo escuchan todo tipo de mensajes sin filtrar el mensaje que están escuchando. Escuchan todos los sermones que pueden sin filtrar lo que escuchan. Y a veces lo que escuchamos no siempre es palabra de Dios. A veces hay manipulación, a veces hay momentos difíciles en las predicaciones específicamente, donde se nos invita a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando uno piensa en que un cristiano maduro camina adecuadamente, por supuesto, es capaz de discernir también aquello que es incorrecto. Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera no creemos en la teología de la prosperidad. Por ejemplo, la teología de la prosperidad que plantea que el cristiano no puede ser pobre, que el cristiano siempre todo le tiene que ir bien, que tiene que ir de victoria en victoria, que tiene que ir de guerra en guerra, que tiene que ir de lucha en lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos incorporado un lenguaje neocarismático a nuestra vida eclesiástica, a nuestra vida de iglesia, que no es el adecuado. Declaramos cosas que tenemos que no declarar. Es más, la palabra solamente declarar no nos pertenece como aliancista, es una imitación de un movimiento neocarismático. Y los movimientos neocarismáticos son movimientos que, por supuesto, producen de alguna forma también un lenguaje que no es a veces el lenguaje que nosotros reconocemos. Debemos discernir cuándo es el lenguaje correcto, cuándo es el lenguaje que la palabra de Dios sustenta, y esa palabra de Dios también es una palabra que profundiza una enseñanza que nos permite crecer. Por lo tanto, el cristiano inmaduro nunca va a discernir qué es lo que es la verdad de Dios, ¿cierto? Esta palabra de Dios, de aquello que puede ser algo que no esté relacionado con la palabra de Dios. Discernir es algo que es propio de aquellos que van caminando hacia la madurez. Es un don, pero también es algo que se desarrolla con el crecimiento espiritual y con el crecimiento del estudio de la palabra de Dios. Por eso tenemos que discernir qué conviene y qué no nos conviene. Hoy día nosotros mandamos cadenas de WhatsApp con mensajes que a veces nos llaman profundamente la atención. Yo esto no lo he visto solamente en mi labor como pastor, lo he visto en distintas iglesias en las que he podido servir como pastor administrativo. Es interesante ver cómo la gente no es capaz de discernir una cadena de oración y enviar cadenas de oración a distintos grupos de WhatsApp con mensajes que a veces no son un mensaje que refleje la palabra de Dios. Cuando yo soy inmaduro, no sé discernir. Tengo que aprender a leer qué es lo que está diciendo ese mensaje. Si ese mensaje edifica o no edifica. Si ese mensaje es un mensaje que va a traer una buena, una buena noticia a otra persona, o va a traer miedo y temor. Aquí es donde tenemos que nosotros, hermanos queridos, caminar hacia la madurez. Cuando uno camina hacia la madurez, es capaz de tener la capacidad de discernir y saber qué puedo mandar y qué no puedo mandar, qué puedo compartir y qué no puedo compartir, porque de lo contrario puedo ofender y puedo ofender a mis hermanos, puedo ofender a mi familia, incluso puedo llegar a cometer el gran error de transmitir algo que no es palabra de Dios. Hemos incorporado palabras, frases, conceptos que no son propios de la palabra del Señor.
tenemos que aprender a madurar aún en nuestro lenguaje en términos de lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Por esta razón, hermanos queridos, cuando no somos capaces de discernir, nos somos arrastrados por cualquier viento de doctrina, y ese viento de doctrina, ¿cierto?, nos lleva de un lado al otro sin detenernos a pensar en lo que creemos como iglesia. La Alianza Cristiana y Misionera tiene una creencia. No estoy pensando en la doctrina, pero creemos en algo que a veces se diferencia de otros movimientos, y sin querer ser discriminatorio, ni tampoco promover la discriminación. Lo que sí tenemos que comenzar a leer es discernir. Fíjese que es interesante que el apóstol Pablo está escribiendo justamente a hermanos que se han quedado detenidos y que no son capaces de ver, ¿cierto?, los peligros que presenta la apostasía. En tiempos difíciles tenemos que discernir qué vientos de doctrina que nos trae, por supuesto, una desorientación en la vida cristiana y nos lleva por distintos lados. Hoy día creemos en apóstoles, creemos en arcángeles que se han declarado, hombres que se han declarado arcángeles, apóstoles, una serie de títulos que se han dado en torno a la vida cristiana por una mala interpretación de la Escritura. Cuando uno es como un niño que no sabe discernir lo bueno de lo malo, que no sabe discernir si el fuego le hace mal, si la electricidad le hace mal, en este caso, si hay palabras, doctrinas, enseñanzas que nos hacen mal, no somos capaces de discernir, viviremos de aquí para allá totalmente de alguna manera desenfocados y también con una confusión tremenda. Necesitamos madurar, necesitamos discernir cuáles son los vientos de doctrina o movimientos que nos quieren arrastrar a una forma de pensar que no es la forma adecuada que nos invita la palabra del Señor. Por eso, como el apóstol Pablo hace mención a los niños, que no sean como niños de pecho, que no sean como niños que solo se conforman con leche, sino que ahora necesitan caminar hacia un alimento sólido. El desafío es justamente a que podamos discernir dónde estamos parados nosotros para poder caminar hacia la madurez. En tercer lugar, los niños tampoco poseen la capacidad de atender sus propias necesidades. Claro, ya la experiencia que vivimos con nuestros hijos, no saben alimentarse, hay que alimentarlos, no saben cambiarse ropa adecuadamente, y tampoco tenemos que nosotros enseñarles todo el proceso de su aseo personal para que también ellos vayan aprendiendo. Sin embargo, en la niñez ellos dependen de sus padres para que ellos puedan ser aseados. En ese caso, hermanos queridos, dependerán siempre de los padres en la niñez para que puedan vivir ese proceso. Pareciera simple, pareciera algo no tan profundo, el tema de la limpieza, el tema de el alimentarse, el tema de la dependencia. Hermanos queridos, cuando los cristianos inmaduros no pueden salir de su inmadurez, siempre tendrán problemas de alguna manera, el problema de que dependerán siempre de que sus vidas puedan ser guiadas y atendidas y acompañadas. Necesitamos ayudar a los que son nuevos en el Evangelio, pero aquellos que llevan años en el Evangelio y se han quedado pegados y ahí en la inmadurez, el cristianismo inmaduro necesita siempre que lo estén atendiendo. No es una madurez o una inmadurez que camina por sí sola, sino que necesita que lo estén atendiendo. El inmaduro siempre necesita que alguien lo atienda. Y esto no es por un lado, es malo, porque si llevan 20, 30, 10 años, 15 años en el Evangelio, entendemos que deben seguir exponiéndose a la palabra del Señor. Por eso nosotros estamos preparando la Academia Bíblica. Pero si aún con tantos años ya no quieren ser enseñados, no quieren ser guiados, hay un problema, hay una dificultad. Pero por otro lado, también existe el otro grupo que necesita ser acompañado.
cuando están en los primeros pasos, en la inmadurez, necesitan ser acompañados adecuadamente en la vida espiritual. No pueden estudiar solo, no pueden presentar el Evangelio a otra persona porque no tienen las palabras adecuadas, necesitan que otros le hagan por él la tarea, y si no lo hacen, entonces quedan cosas inconclusas en su vida. ¿Por qué? Porque como no puede avanzar, se queda pegado en un momento histórico, y a veces nos quedamos pegados en la conversión. Solo nos acostumbramos a vivir en la conversión, o sea, me encontré con Cristo, cambió mi vida el Señor, y eso pareciera que fuera suficiente. Y si hay algo en el Evangelio, hermanos queridos, maravilloso y extraordinario en el Evangelio, es que el Evangelio siempre tiene algo nuevo para transformar nuestras vidas. Dios va cambiando de día en día nuestras vidas. La palabra del Señor va transformando de día en día nuestras vidas. Por lo tanto, el desafío que tenemos acá es no a quedarnos siempre como niños dependientes, sino que ahora nosotros podemos, desde nuestra madurez, atender justamente a aquellos que están empezando en la fe. Pero si llevamos 7, 8 años en el Evangelio y aún estamos pegados en las primeras cosas del Evangelio, las cosas básicas del Evangelio, tendremos que darnos cuenta que tenemos que salir de ese lugar, porque de lo contrario, ¿cierto?, siempre seguiremos dependiendo, incluso seguiremos dependiendo de que alguien nos siga explicando una y otra vez las cosas básicas del Evangelio, y no profundizamos en las cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En cuarto lugar, estos comportamientos son comprensibles, hermanos, en los que llevan pocos años, y yo quiero hacer esa distinción. Son comprensibles en aquellos que están empezando en el Evangelio, en los que son nuevitos, los que están empezando en el Evangelio, que aún no han entendido muchas cosas del Evangelio. Pero, cuidado con aquellos que llevamos años en el Evangelio. Y esto hay que entenderlo así. Entendemos y asumimos que en esta etapa de la vida, nosotros, esta etapa de comienzo, los nuevos pasos, los comienzos, cuando damos los primeros pasos de nuestra conversión a Cristo, nosotros debemos seguramente ser guiados por otros, discipulados por otros. Así como Jesús discipuló a sus apóstoles cuando les enseñaba cada día, de la misma manera nosotros en nuestros primeros pasos, los que comenzamos a caminar, debemos, por supuesto, necesitar la ayuda de otros. Cuando necesitamos la ayuda de otros es porque estamos comenzando recién. Pero no debería ser normal que aquellos que llevan años en la iglesia aún necesiten la ayuda de otros para caminar en los primeros pasos. Todo lo contrario, necesitamos la ayuda de otros. ¿Para qué? Para que caminando en el Evangelio nos sigan ayudando a crecer mucho más todavía en el Evangelio hasta llegar a la altura del varón perfecto. De la misma manera, no es aceptable entonces que personas que llevemos muchos años en el Evangelio sigamos insistiendo en un comportamiento inmaduro, impropio, y sigamos siendo niños espirituales, todavía sujetos, ¿cierto?, al alimento que es el alimento inicial, la leche, y no el alimento sólido. Conclusiones finales para esta mañana, hermanos queridos. Primero, debemos hacer todos un esfuerzo posible, todo el esfuerzo posible, para que no suceda lo que les pasaba a los hermanos a los cuales se le escribe el escritor de Hebreos. Lo que le entra por un oído, le sale por el otro oído. Lo que le entraba a la enseñanza por el oído, no puede salir por el otro oído, sino que debe retenerse para que nos ayude a caminar y salir de la inmadurez espiritual. O sea, debemos hacer todo el esfuerzo posible para exponernos a la palabra del Señor. En segundo lugar, debemos preguntarnos si aún nos gusta escuchar las verdades elementales de la palabra de Dios, o nos conformamos con la leche y no con el alimento sólido. Porque también esto es una buena pregunta. ¿Queremos alimento sólido o nos gusta la leche todavía? Aquí hay algo importante que nos desafía. Este escritor de Hebreos nos desafía a que caminemos de la leche al alimento sólido. Porque hay un camino de crecimiento espiritual
que se debe producir de la inmadurez a la madurez, de la inmadurez a la madurez. Y tenemos que evaluar, hermanos queridos, si todavía nos gustaría crecer en la vida cristiana. ¿Queremos crecer en la vida cristiana? Claro que sí. Ese es el llamado del apóstol que escribe. El llamado es a crecer. Miren lo que dice el versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice el escritor, necesitan leche en vez de alimento sólido. O sea, se quedaron pegados y aun cuando pueden enseñar a otros, no lo pueden hacer porque siguen pegados en las cosas básicas del Evangelio. En tercer lugar, revisar nuestra vida. Si nuestros actos, nuestras palabras y nuestro testimonio obedecen a un creyente maduro o a un creyente inmaduro. ¿Nuestros actos, nuestras palabras son propias de un creyente maduro o un creyente inmaduro? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque de lo contrario vamos a poder darnos cuenta que a lo mejor no hemos crecido y estamos pegados en las cosas del pasado, en las cosas pequeñas, en lo básico, y no hemos caminado hacia la profundidad de la palabra del Señor. Y por último, la única forma de no ser niños o personas inmaduras, hermanos queridos, tiene un remedio: estudiar la palabra de Dios, exponerse a ella para caminar día en día hacia la madurez. Si usted en este tiempo que Dios le ha permitido vivir sigue pegado a las cosas básicas, tiene solución. Camine hacia el estudio de la palabra de Dios. Y no puede estudiar solo, necesita que alguien le pueda exponer la palabra de Dios, porque es así, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la Academia Bíblica, lo que va a pasar en el mes de agosto, nuestra conferencia de mañana lunes, los cursos de parábolas del libro Los Hechos, de Conociendo nuestra Biblia, todo eso nos puede ayudar para caminar hacia la madurez. Porque cada vez que nos exponemos a esta palabra del Señor, frutos se verán en nuestras vidas. Ya no pensaremos como niños, ni nos acostumbraremos a la comida de niño, sino que caminaremos hacia una comida sólida que nos pueda ayudar a profundizar en los misterios de Dios y conocer a este Dios tan maravilloso que ha dejado su palabra para que podamos caminar de día en día con un testimonio visible de que somos hijos de Dios, maduros, y que no somos inmaduros. Todo lo contrario, que podemos enseñar y guiar a otros, tomar de las manos a aquellos que están empezando para que puedan aprender a caminar en el Evangelio, para que después comiencen a caminar solo y se acostumbren a poder llevar la palabra y a ser discípulos en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. No nos quedemos pegados en el alimento de la niñez, caminemos hacia la comida sólida. Por eso esta iglesia de Reñaca como base principal tendrá el estudio de la palabra, para que usted no se quede estancado, sino que camine hacia la madurez. No es posible que llevando 10, 12, 8, 9 años en el Evangelio, sigamos como niños. Todo lo contrario, sigamos madurando de día en día. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y queremos pedir tu bendición para que esta palabra nos guíe, nos oriente en el caminar que tenemos de día en día. Que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestro camino hacia la madurez. Señor, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Te pido la paz. Qué hermosa alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Así dice esta alabanza, queridos hermanos, y cuando la cante, siéntala como una oración, pidiendo la paz
por mi ciudad, por mi país, por el mundo entero, queridos hermanos. Tanta necesidad que hay ahora por la pandemia, por situaciones que están sucediendo en todo el mundo, en nuestro país sobre todo. Que sea una oración, esta alabanza, queridos hermanos, a nuestro Señor amado. Cante junto con nosotros, te pido la paz. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesús. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Damos gracias al Señor por su palabra, al Ministerio de Alabanza también por estos lindos momentos que nos permiten prepararnos para recibir la palabra del Señor. Este viernes el Ministerio de Varones tuvo un lindo momento donde pudieron compartir la palabra del Señor. Estamos muy contentos también porque el grupo de a poco va creciendo nuevamente, se están volviendo a reunir muchos de los varones de nuestra iglesia. Así también el día sábado, ayer, las damas de nuestra iglesia también tuvieron su reunión que tienen cada 2 semanas. Fue un lindo momento también donde pudieron compartir la palabra del Señor y poder verse a través de la plataforma Zoom. Pero aunque por la pandemia no podemos juntarnos, pero también esto nos ayuda a poder estar un poquito más cerca, poder vernos, poder conversar también un rato. La Academia Bíblica de nuestra iglesia ya comienza y mañana tenemos la conferencia con el pastor Javier Ortega, un evento muy importante donde espero que la mayoría de todos nosotros de la iglesia podamos estar presentes mañana a las 8 de la noche, este lunes 10 a las 8 de la noche, en esta conferencia con la que damos inicio a nuestra Academia Bíblica, que sigue la próxima semana, el día lunes, con el curso de las parábolas de Jesús que da nuestro pastor Ricardo. Un excelente curso que está pensado para los líderes de nuestra iglesia y para también las personas antiguas que ya llevan hartos años, para que puedan seguir avanzando, seguir preparándose, para también poder servir a los demás y en algún momento también poder trabajar por otros. El día martes también de la próxima semana comienza también el curso del libro de los Hechos con el hermano Miguel, donde se va a poder ver a través de la palabra del Señor del libro de los Hechos la historia de la iglesia. Y el día miércoles conmigo vamos a tener el curso Conociendo nuestra Biblia. Un curso también muy importante, abierto para todos, desde los que están iniciando hasta los que ya lleven muchos años, en que en otros casos es introducción a la Biblia, pero es un muy buen curso en que vamos a poder aprender de la Biblia, no solo leyéndola, sino los trasfondos que hay detrás de la Biblia, cómo fue creada, los escritores, los diferentes libros, temas históricos. Muy importante y muy bueno también el curso. Así que hermanos, están todos invitados para mañana esta conferencia y ya la próxima semana que comienzan estos 3 cursos en nuestra Academia Bíblica. Como consejo ministerial les damos gracias a todos los que han podido participar en esta campaña del Kilo de Amor, que han podido aportar, gracias a lo cual hemos podido crear estas cajas e ir en ayuda de algunos de nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad. Y también pedirles que para este mes, nuevamente, para los que puedan aportar, para los que puedan seguir colaborando en esta campaña, lo hagan a la cuenta de la tesorería, para así hacerlo de la misma manera, poder preparar estas cajas e ir en ayuda de nuestros hermanos. También les recuerdo la promesa de fe. Para los que tienen hecho su sobrecito amarillo, ustedes ya conocen la forma en que trabajamos esto y la importancia de su compromiso para ir en ayuda de los misioneros que están en el campo trabajando. Y también para el que no tenga hecha su promesa o no pueda aportar, sí puede aportar a través de la oración, orando por los misioneros que están en este momento trabajando en otros países. Recordarles también un tema que muchos de ustedes lo comprenden, lo entienden, que es el tema de sus diezmos y ofrendas, que son una muestra de adoración a nuestro Dios. Y que a su vez esto nos ayuda para poder seguir adelante con la obra de nuestro Señor, cuidar su templo, llevar adelante los diferentes proyectos que tenemos como iglesia. Así que hermanos, no se olviden dentro de lo posible de seguir alabando a nuestro Dios a través de sus diezmos y ofrendas. Damos gracias al Señor por este culto que pudimos tener hoy, por donde pudimos escuchar la palabra del Señor, y espero que cada uno tengan una excelente semana y nos podamos volver a juntar dentro de las diferentes actividades que tenemos en la iglesia, sino hasta el próximo domingo en nuestro culto dominical. Que tengan una linda y bendecida semana, hermanos. Amén.